aquí tenemos un menú hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos en este menú? Pues, ¿qué es un menú? Pues en un menú lo que hacemos es que tenemos un script. De hecho, mira, este tenemos hasta con while. Entonces voy a quitar el while, que es más sofisticado. Vale. Lo que hacemos aquí es que mostramos una serie de opciones al usuario, ¿vale? Entonces, una vez que le mostramos las opciones al usuario con todo lo que puede hacer en este programa, tenemos que recoger lo que quiere hacer el usuario en un read, ¿vale? Que eso lo recoge en una variable. Y dependiendo de lo que haga el usuario, pues en un case reflejaré los diferentes valores que puede ir tomando la variable, ¿vale? Entonces, concretamente... o sea, esto es la pinta que va a tener vuestro ejercicio, exactamente esta pinta. Solo que, bueno, con los casos concretos. ¿Vale? Vale, como el usuario tiene una entrada, aunque yo no lo pida, es muy recomendable, aunque yo no lo diga en el enunciado, que exista siempre la opción asterisco, porque me puedo equivocar y meter una B en lugar del número del 1 al 10, y entonces el programa, ¿cómo funcionaría en ese caso? Pues es muy fácil meter esto, que sería la opción no válida. Y en el enunciado teníamos aquí esto en el 10, la salida es el 10. Como no os pido que el menú sea infinito, sino que simplemente nos vamos, pues aquí igual lo más fácil es que el programa termine exit 0, porque esto es una opción contemplada. Podría poner un mensaje. Salimos del script. ¿Vale? Entonces, el 10 es que salimos. Entonces, iréis implementando lo que va pidiendo el enunciado. Concretamente, lo que nos dice es que cree un usuario, cree un grupo, elimine un usuario y elimine un grupo. Entonces, a ver, esto se puede hacer de una forma más fácil y más difícil. Por ejemplo, aquí, de hecho, ya os anticipaba esto. ¿Veis? Crear un usuario... crear un grupo. Vale. Eliminar. Vale, entonces aquí tendría las otras y tal, ¿no? Entonces esta sería la 10. Así nos acordamos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que cuando escoge la 1, yo puedo hacer add user y ya está. Esto me va a sacar el asistente de creación de usuario. Aunque no me lo diga el enunciado, lógicamente te tendré que pedir el usuario. Indica un usuario que tendré que almacenar en algún lugar. Entonces, yo podría poner aquí add user el usuario y sería tan sencillo como eso. ¿Por qué lo digo? Porque hay formas en las que podemos, add user use me va a sacar el asistente de add user, es decir, me va a preguntar la contraseña, me va a preguntar los datos del usuario y voy a tener que estar siguiendo el asistente de add user. De hecho, voy a tener que ser superusuario para ejecutar esto, ¿vale? ¿Hay una forma de hacer esto de otra manera? Sí, claro, yo puedo preguntarle a base de read al usuario toda esta información y utilizar en lugar de add user add, de manera que con user add le puedo pasar todo esto que yo no le pregunto al usuario y meterlo todo en el comando. Pero como total se lo voy a tener que estar preguntando utilizando el read, pues que se lo pregunte al user, ¿no? Porque lo va a tener que introducir el usuario. Entonces, lo podéis hacer así. O sea, lo que quería contaros con este rollo es que lo podéis hacer así, no tenéis que complicaros más, ¿vale? En el 2 tendréis que hacer el grupo, en el 3 y el 4 eliminar el usuario del grupo. Esos no los hago porque son comandos sencillos que ya hemos visto, ¿vale? Entonces, nos vamos ya al 5, donde ya empieza esto a complicarse un poco.
Que esto estoy haciendo no es buena idea, lo digo porque deberíais ir comprobando cada cosita que vamos haciendo. De hecho, mira, voy a hacerlo yo y así ya sé que a partir de aquí al menos tiene la pinta que tiene que tener. Entonces me dice, indica la opción que prefieras. Pues te digo, ahora mismo solo está implementada la 1. Te diría, pues voy a poner la 1, habría un error, ¿veis? Por eso es buena idea que lo compruebe, porque aunque me crea que lo tengo claro, pues puede haber metido ahí un error de algún tipo. Indica un usuario, add user, usuario creado. Ah, bueno, claro, que a lo mejor aquí es que no he puesto... Vale, pues nada, haríamos eso. Entonces, vamos a ver si lo resuelvo. Indica un usuario, ahora sí que me lo pide, usuario 3. Y entonces veis, es lo que os decía, me va a pedir usuario contraseña, no sé qué. Entonces esto es el asistente de AddUser, ¿no? Pero si lo hiciera de otra manera, me va a tener que preguntar esto a base de reads, y entonces al final se lo voy a tener que también poner a base de reads, ¿no? Entonces aquí termina porque he hecho solo esa opción y el programa funciona así. ¿Cómo continuaríamos? Vamos a ir a la opción ya más difícil. Me dice, muestra por pantalla el nombre del grupo primario y secundario de un usuario existente. Entonces, mi consejo, para afrontar estas opciones, yo lo que haría es... Primero voy a ver si lo resuelvo en consola, y si en consola lo tengo claro, entonces lo incorporo en el script, ¿vale? Por aquello de que no hagáis ahí una cosa muy rara que luego encontrar el error sea complicado. Entonces, sé hacer esto, sé sacar el grupo primario y secundario de un usuario existente. ¿Eso os acordáis? A ver, os doy una pista. Hay diferentes formas, ¿vale? Con el que acabo de crear, US3, yo con ID US3 lo podría sacar, ¿vale? ¿Veis? Me dice que el indicador de usuario, el del grupo, el de su grupo primario, pero ¿veis? Me dice que el grupo primario es el US3 y que los grupos es el US3, no tiene grupos secundarios, ¿vale? Alguien se ha puesto el micro, no sé qué exactamente quién. ¿Queréis ahí, tenéis otra alternativa mejor que esta? Vale. ¿Qué pasa? El problema de esta fórmula es que yo tendría que extraer de aquí los grupos, ¿vale? Es decir, no me valdría que me pusierais esto porque esto aquí está todo mezclado y yo te pido los grupos primario y secundario. De hecho, a lo mejor esto se lo tengo que pasar a un fichero que luego me vale para algo. Entonces, esto no valdría, tendría que sacarlo de aquí. ¿Qué pasa? Que hay otros comandos que te dan un formato mucho más potable, ¿no? Por ejemplo, groups. No, group, perdón. Group, el nombre del usuario, me permite... Ah, no, groups. Es que siempre me equivoco, no sé si es group o groups. ¿Veis? Este directamente me dice el nombre del usuario, 2 puntos, los grupos en donde está. Entonces es mucho más sencillo que yo extraiga de aquí los grupos que los extraiga de aquí. Porque aquí tendría que buscarlos dentro de estos paréntesis y en cambio aquí el formato está mucho más accesible. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo con mi usuario que tiene más grupos y entonces se entiende más fácil. Con el usuario profesor, ¿veis? Aquí me sale mi grupo primario, que es profesor, y todos estos otros, que son los secundarios, y extraer esto de aquí, tela, ¿no? Tendría que estar separándolo, sacando los paréntesis. En cambio, con groups, profesor, ¿veis? Este es mi grupo primario y estos son los secundarios. Entonces, extraerlo de aquí es mucho más fácil, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo podríamos extraerlo de aquí? Pues vamos a ir viéndolo. Podría decirle groups, córtame
utilizando como delimitador los dos puntos, el campo segundo, porque si delimito con los dos puntos, me quedo con este. O sea, con la parte, si este sería el primer campo, este sería el segundo, toda esta historia. Entonces me quedaría con esto, ¿no? ¿Veis? Entonces solo con esto ya me estoy quedando con esto que se parece a lo que me están pidiendo. En el ejercicio me dice primarios y secundarios, con lo cual con esto todavía me valdría. Pero si me dijera, sácame solo los primarios o solo los secundarios, pues tendría que separar esto a su vez, ¿no? Entonces podría esto almacenarlo en una variable, por ejemplo, grupos GR, que sean los grupos, que acordaros que con bien dólar paréntesis o con las comillas estas invertidas yo lo saco, entonces visitando el valor de GR lo tendría y a su vez esto pues podría hacer un CUT donde utilizando como delimitador el espacio sacaría cuál es el que quiero concretamente, pues quiero que me saques el 1, entonces el 1 sería el primario. Y luego, si quisiera los que no son el 1, si quisiera los otros, pues tendría que ser del 2 en adelante, que tendría que ver cómo decirle del 2 en adelante, porque yo no sé cuántos secundarios va a tener a priori. ¿Vale? Entonces, lo digo por eso, porque en principio, en el ejercicio sí que os pido primarios y secundarios, me valdría esto, pero en otro ejercicio te podría decir, sácame solo los secundarios. ¿Vale? Entonces, pues de eso se va tratando, de ir sacando esta parte. Por ejemplo, si esto lo volcara en un array, a lo mejor será más sencillo, lo que te comentaba antes de los arrays. O sea, si yo esto lo hubiera volcado en un array, ¿qué digo? Toda esta historia la pones en un array, entonces ahora en lugar de hacer echo gr, le digo que es de todo el array. Si os pregunto a cuántos grupos pertenece, es tan sencillo como que me digáis la longitud del array, me diréis que es 9 y entonces yo aquí ahora me puedo referir a cada uno. Yo sé que en la posición 0 tengo el primario y del 1 hasta la posición 8, el final, tengo los otros. Entonces, por eso digo que hay diferentes formas de resolverlo, ¿vale? Yo lo haría, me aseguraría en consola que más o menos lo controlo por dónde tirar, con los comandos que sé y tal, y después ya lo plasmaría dentro del script, ¿vale? Sería incorporarlo al script, para que cuando eligéis la opción 5 os conteste, ¿no? Si queréis, os hago la 5, o sea, la coloco, o vemos otra, lo que me digáis. Pues la 5, por ejemplo, con esto que hemos visto, sería, a ver, muestra por pantalla el nombre del grupo primario y secundario de un usuario existente. Que aquí digo que el usuario es existente, no tenéis que comprobar si existe el usuario, ¿vale? Entonces sería que yo te pidiera, indica el usuario, también utilizaríamos us. Entonces podríamos hacer lo que hemos comentado, podríamos hacer groups de usuario, cortar con el delimitador la derecha de ese comando, lo que me devuelve, y que eso directamente lo almacene en una variable que sería esta. Y esto directamente, si me lo enseñáis, es el grupo primario y secundarios. Lo que pasa es que yo os he enseñado, digo, bueno, y si quisiera separar el primario y los secundarios, pues tendría que seguir formateando esto, ¿vale? Entonces diría, el grupo, los grupos primario y secundarios o los grupos del usuario
$us son $.gr. Entonces, con esto directamente contestaría la pregunta si eligiera la opción 5. Entonces, ejecuto menú. Le digo que quiero la opción 5, que mira, no la he puesto en el eco, sé que es la 5. Indica al usuario, le digo profesor. Y los grupos de usuario profesor son, y me saldrían profesor, admin, tal, tal, tal. Mirad qué pasa, como cuando cojo los grupos me deja ahí un espacio, pues lo puedo tener en cuenta y no tengo que hacer ahí cosas raras para quitarle el espacio, simplemente lo tengo en cuenta. Igual que aquí puedo tener en cuenta que me lo va a pegar y poner un espacio. ¿Veis? Simplemente es pegar esto aquí.